La anestesiología es una de las especialidades médicas más complejas y fascinantes dentro del campo quirúrgico, ya que permite que los procedimientos se realicen en condiciones de absoluta seguridad y confort para el paciente. En esta unidad abordaremos los fundamentos de la anestesia desde una perspectiva integral. Conoceremos sus fases, los tipos de anestésicos, los bloqueadores neuromusculares y las técnicas más utilizadas en el periodo transoperatorio. Comprender estos conceptos no solo es importante para el personal médico, sino también para el personal de enfermería quirúrgica, quien juega un papel clave en la vigilancia, el apoyo y la respuesta ante cualquier eventualidad durante el acto anestésico. El objetivo principal es entender cómo los anestésicos actúan sobre el sistema nervioso para producir efectos reversibles de inconsciencia, analgesia y relajación muscular. Gracias a la anestesia, hoy es posible realizar cirugías complejas que antes serían impensables por el dolor o el riesgo fisiológico que implicaban. En la actualidad, la anestesiología moderna combina la farmacología, la fisiología y la tecnología para ofrecer una atención altamente segura y personalizada, adaptando las dosis y los agentes a cada paciente según su estado de salud, edad, tipo de cirugía y comorbilidades. Durante esta clase, analizaremos paso a paso los periodos de la anestesia general, explicaremos cómo actúan los bloqueadores neuromusculares y qué diferencia existe entre los anestésicos locales y regionales. También abordaremos las posibles complicaciones, tanto inmediatas como tardías, y las medidas preventivas que el personal de enfermería debe aplicar para garantizar la seguridad del paciente durante todo el proceso perioperatorio. Es fundamental que el personal de enfermería domine los principios básicos de la anestesiología, ya que su labor va mucho más allá de asistir al anestesiólogo. Implica identificar signos tempranos de complicaciones, mantener la monitorización constante, y ofrecer al paciente un acompañamiento seguro y empático antes, durante y después de la cirugía. Esta unidad nos permitirá reconocer la anestesia no solo como una técnica farmacológica, sino como una disciplina multidimensional que combina ciencia, precisión y cuidado humano. A lo largo de las siguientes diapositivas exploraremos cómo se desarrollan las fases anestésicas, qué fármacos intervienen, cómo se clasifican las técnicas y cuáles son las responsabilidades específicas del personal de salud en el manejo anestésico moderno. Cuando hablamos de los periodos o fases de la anestesia, nos referimos a las etapas por las que pasa el organismo desde el momento en que se administra el agente anestésico hasta la recuperación total de la conciencia. Comprender estas fases es esencial, ya que nos permite anticipar los cambios fisiológicos del paciente, reconocer cuando la anestesia es adecuada para la cirugía y detectar tempranamente cualquier signo de complicación. La anestesia general produce un estado reversible de inconsciencia, analgesia y relajación muscular. Este estado permite realizar intervenciones quirúrgicas complejas sin que el paciente experimente dolor ni recuerde el procedimiento. Uno de los aportes más importantes a este campo fue el del anestesiólogo Arthur Gettle, quien en 1937 describió las 4 fases clásicas de la anestesia. Aunque actualmente, con los avances en la farmacología y las técnicas balanceadas modernas, estas fases no siempre se observan de manera tan marcada, siguen siendo una referencia fundamental para comprender el proceso anestésico. El primer periodo es el de analgesia, donde comienza la acción del anestésico. En esta fase, el paciente está consciente, pero empieza a perder la sensibilidad al dolor. Puede manifestar una sensación de calma o euforia leve. El segundo periodo es el de delirio o excitación, una etapa que requiere especial vigilancia. Aunque el paciente ya está inconsciente, se pueden presentar movimientos involuntarios, cambios bruscos en la frecuencia cardíaca y respiratoria, o incluso reacciones impredecibles debido a la estimulación del sistema nervioso central. El tercer periodo, conocido como periodo quirúrgico, es el estado anestésico ideal para la cirugía. Aquí el paciente está completamente inconsciente, con relajación muscular adecuada, ausencia de reflejos y analgesia profunda. Esta fase tiene diferentes planos de profundidad, que determinan el grado de depresión del sistema nervioso central. Finalmente, existe un cuarto periodo, denominado parálisis medular o sobredosificación, el cual no debe alcanzarse, ya que representa una depresión excesiva del sistema nervioso, con riesgo de paro respiratorio y colapso circulatorio. Conocer estas fases permite al personal de enfermería participar activamente en la monitorización intraoperatoria. Es su responsabilidad observar los signos vitales, la respuesta pupilar, la frecuencia respiratoria y los movimientos musculares, para identificar si el paciente se encuentra dentro del plano anestésico adecuado.
Recordemos que el objetivo es mantener al paciente en un punto de equilibrio, lo suficientemente anestesiado para no percibir el dolor, pero sin comprometer sus funciones vitales. Además, el conocimiento de estas fases tiene implicaciones prácticas en la elección del tipo de anestésico y la vía de administración. Hoy en día, el uso de agentes intravenosos de acción rápida y anestésicos inhalados modernos permite transitar de manera más controlada entre los periodos. El primer periodo de la anestesia general, conocido como fase de analgesia, marca el inicio del proceso anestésico. Comienza justo en el momento en que se administra el agente anestésico y concluye cuando el paciente pierde la conciencia. Es una etapa muy breve, pero clínicamente significativa, porque representa la transición entre el estado consciente y el anestésico, y permite observar las primeras respuestas del organismo al fármaco administrado. Durante esta fase, el paciente se encuentra aún despierto, consciente y capaz de responder a estímulos verbales, pero empieza a experimentar una disminución progresiva de la sensibilidad al dolor. Aparecen sensaciones de somnolencia leve, relajación o euforia, y la percepción del entorno se vuelve más difusa. Es común que los pacientes describan sensaciones de calor o ligereza. Los reflejos protectores, como el de tos, deglución y parpadeo, permanecen conservados, y la respiración y la función cardiovascular continúan estables. Desde el punto de vista clínico, esta fase tiene gran importancia para el personal de enfermería quirúrgica, ya que es el momento ideal para asegurar la permeabilidad de la vía aérea, colocar al paciente en posición adecuada y preparar el campo quirúrgico antes de que pierda la conciencia por completo. El trabajo del equipo en este punto debe ser tranquilo, coordinado y silencioso, porque cualquier estímulo brusco puede generar ansiedad o resistencia en el paciente. En términos farmacológicos, durante el periodo de analgesia se inicia la depresión progresiva del sistema nervioso central, comenzando en la corteza cerebral y extendiéndose hacia las áreas subcorticales. Los anestésicos inhalados, como el óxido nitroso, o los agentes intravenosos de inducción, como el propofol o el midazolam, son los más utilizados para alcanzar esta fase de manera controlada y segura. En algunos casos, se emplea el óxido nitroso en concentraciones entre 20% y 50%. Especialmente en procedimientos breves o odontológicos, como analgésico y sedante ligero. Un aspecto esencial es que durante esta fase todavía existe percepción auditiva y visual parcial, por lo que la comunicación con el paciente debe mantenerse hasta que se confirme la pérdida de la conciencia. La actitud profesional del equipo anestésico es determinante. Debe transmitir calma, empatía y seguridad, para reducir la ansiedad preoperatoria y facilitar una inducción más armónica. Desde la perspectiva de la enfermería, se deben vigilar cuidadosamente los signos vitales, la saturación de oxígeno y la respuesta pupilar. También es importante observar si el paciente presenta inquietud, náusea o sensación de calor, y estar atentos a posibles reacciones adversas tempranas al anestésico. En resumen, el periodo de analgesia representa la fase de entrada al estado anestésico. Aunque es breve, requiere gran precisión técnica y comunicación efectiva entre el anestesiólogo, el cirujano y el personal de enfermería. El segundo periodo de la anestesia general, conocido como fase de delirio o excitación, representa el momento más crítico y potencialmente riesgoso durante la inducción anestésica. Esta etapa comienza cuando el paciente pierde la conciencia, pero antes de que se alcance una anestesia quirúrgica estable. Es una fase de transición en la que las funciones corticales se encuentran deprimidas, mientras que los centros subcorticales, como el sistema límbico y los núcleos motores, aún permanecen activos, lo que provoca una respuesta desorganizada y exagerada del sistema nervioso central. Durante esta fase, el paciente ya no tiene conciencia, pero puede presentar movimientos involuntarios o reflejos impredecibles, tales como agitación, rigidez muscular, tos, náusea o vómito. La actividad motora puede ser intensa y descoordinada, acompañada de aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. También se incrementa la secreción bronquial y salival, y los reflejos faríngeos o laringeos pueden desencadenar episodios de laringoespasmo o broncoespasmo, que comprometen la ventilación. Por estas razones, el periodo de excitación se considera una fase de alto riesgo dentro del proceso anestésico. Es fundamental la vigilancia continua y el manejo experto del anestesiólogo y del personal de enfermería quirúrgica. Cualquier estímulo táctil, auditivo o luminoso puede exacerbar las respuestas reflejas del paciente, por lo que se recomienda mantener un ambiente tranquilo, con movimientos suaves y mínima manipulación hasta que se alcance el plano quirúrgico estable.
Desde el punto de vista farmacológico, el objetivo actual es reducir la duración de esta fase al mínimo posible. En la anestesiología moderna se utilizan agentes intravenosos de acción rápida como propofol, tiopental o etomidato, que inducen la pérdida de la conciencia en segundos, permitiendo pasar rápidamente al tercer periodo. De igual forma, los relajantes neuromusculares se emplean para evitar los movimientos involuntarios y facilitar la intubación endotraqueal segura. Entre los principales riesgos clínicos asociados a esta fase destacan la aspiración pulmonar del contenido gástrico, las complicaciones respiratorias agudas, la inestabilidad hemodinámica y las posibles lesiones físicas causadas por movimientos bruscos. Por ello, antes de iniciar la inducción anestésica, el paciente debe haber cumplido con el ayuno preoperatorio adecuado, y todo el equipo debe estar preparado para intervenir de inmediato ante cualquier eventualidad. El rol de enfermería en esta fase es crucial. Se debe monitorear de manera continua la oxigenación, la ventilación y la perfusión tisular, además de verificar que el equipo de aspiración y los dispositivos de vía aérea estén listos para su uso inmediato. Asimismo, se debe garantizar la seguridad física del paciente, controlando la posición corporal y evitando caídas o golpes durante los movimientos reflejos. El tercer periodo de la anestesia general, conocido como periodo quirúrgico, es el más importante y deseado dentro del proceso anestésico. Es en esta fase donde el paciente alcanza el nivel óptimo de anestesia que permite realizar la cirugía de manera segura, sin dolor, sin reflejos y con una relajación muscular completa. Desde el punto de vista clínico, es el estado anestésico ideal, pues combina de forma equilibrada la pérdida de la conciencia, la analgesia profunda y la estabilidad hemodinámica. Durante esta fase, el paciente se encuentra totalmente inconsciente y sin respuesta a estímulos nociceptivos. Los reflejos protectores, como el tusígeno, el faríngeo o el corneal, están abolidos. La respiración suele ser regular, aunque más lenta, y los movimientos oculares se reducen progresivamente hasta desaparecer. La relajación muscular es suficiente para permitir la manipulación quirúrgica sin resistencia, lo que facilita el trabajo del equipo quirúrgico y reduce el riesgo de trauma tisular. Este periodo se divide tradicionalmente en 4 planos anestésicos, descritos también por Arthur Gattel, los cuales representan distintos niveles de profundidad. Plano y o ligero. El paciente tiene respiración espontánea y regular. Los reflejos corneales pueden estar presentes y los movimientos oculares son regulares. Es adecuado solo para procedimientos superficiales o de corta duración. Plano 2 o moderado. Se produce una abolición progresiva de los reflejos, la respiración se vuelve más lenta y estable, y el tono muscular disminuye. Este es el nivel ideal para la mayoría de las cirugías, ya que ofrece un equilibrio entre profundidad anestésica y estabilidad fisiológica. Plano 3 o profundo. Aquí hay parálisis progresiva de los músculos intercostales y la respiración se vuelve predominantemente diafragmática. Se reserva para cirugías que requieren una relajación muscular extrema, como procedimientos abdominales o torácicos mayores. Plano 4 o crítico. Corresponde a una depresión respiratoria severa con riesgo de paro respiratorio. Debe evitarse a toda costa, ya que representa un exceso de profundidad anestésica y puede poner en peligro la vida del paciente. El objetivo del anestesiólogo y del equipo de enfermería es mantener al paciente entre los planos 2 y 3, donde se logra un control adecuado del dolor y la relajación muscular sin comprometer las funciones respiratoria o cardiovascular. Para lograrlo, se requiere una monitorización constante que incluya signos vitales, saturación de oxígeno, capnografía, presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura corporal. El rol de enfermería quirúrgica en este periodo es determinante. La vigilancia continua del paciente anestesiado, el control del equipo de monitoreo, la administración correcta de líquidos intravenosos, la prevención de lesiones por posición quirúrgica y el registro preciso de los parámetros intraoperatorios son responsabilidades clave para garantizar la seguridad del paciente. Los bloqueadores neuromusculares representan uno de los pilares farmacológicos más importantes dentro de la anestesiología moderna. Su función principal es inducir relajación muscular profunda, lo que permite al cirujano trabajar con precisión, minimizar el trauma tisular y facilitar procedimientos que requieren inmovilidad absoluta, como las cirugías abdominales, torácicas o neuroquirúrgicas. Además, estos fármacos son esenciales para la intubación endotraqueal, ya que relajan la musculatura laríngea y facilitan el control de la vía aérea,
reduciendo el riesgo de lesiones o espasmos durante la inducción anestésica. Sin embargo, es fundamental entender que los bloqueadores neuromusculares no producen analgesia ni pérdida de la conciencia. Su efecto se limita exclusivamente a la parálisis muscular, por lo que siempre deben administrarse en combinación con agentes anestésicos y analgésicos. De lo contrario, el paciente podría permanecer consciente, pero completamente paralizado, una situación extremadamente angustiante conocida como parálisis consciente intraoperatoria. Esta posibilidad subraya la importancia del trabajo coordinado entre anestesiólogo y personal de enfermería quirúrgica, quienes deben garantizar que la administración de los fármacos sea precisa y en el momento adecuado. El mecanismo de acción de estos agentes se centra en la unión neuromuscular, donde el impulso nervioso se transmite desde la neurona motora hacia el músculo. Normalmente, la acetilcolina, un neurotransmisor liberado en esta sinapsis, se une a los receptores nicotínicos de la fibra muscular, generando una despolarización que desencadena la contracción. Los bloqueadores neuromusculares interfieren en este proceso, bloqueando estos receptores e impidiendo la contracción. Dependiendo de su mecanismo, se clasifican en bloqueadores no despolarizantes o competitivos, que compiten con la acetilcolina por el receptor, y bloqueadores despolarizantes, que imitan su acción pero mantienen la membrana despolarizada de forma sostenida, provocando una parálisis flácida. Desde el punto de vista clínico, estos fármacos son indispensables durante el periodo transoperatorio, ya que facilitan la exposición quirúrgica, reducen el consumo de anestésicos inhalados y mejoran la ventilación mecánica. En algunos casos, también se emplean en unidades de cuidados intensivos para disminuir el consumo de oxígeno o facilitar la ventilación asistida en pacientes críticos. El rol del personal de enfermería en este contexto es esencial. Debe asegurarse de que los fármacos se administren en las dosis indicadas, vigilando su tiempo de inicio y duración de acción. La monitorización neuromuscular, mediante equipos como el Train of 4 o TOF, permite evaluar el grado de bloqueo y confirmar la recuperación antes de la extubación. Un bloqueo residual puede comprometer la respiración espontánea, producir hipoventilación o incluso paro respiratorio, por lo que la vigilancia continua es indispensable. Los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, también llamados competitivos, son los relajantes musculares más utilizados actualmente en anestesia general. Su principal característica es que se unen de manera reversible y competitiva a los receptores nicotínicos de acetilcolina en la placa neuromuscular, impidiendo que ésta se una y desencadene la contracción muscular. A diferencia de los despolarizantes, estos no provocan una fase inicial de fasciculaciones ni despolarización de la membrana, por lo que su acción es más controlada y su recuperación más predecible. El resultado clínico de esta interacción es una parálisis muscular progresiva y reversible, que afecta primero a los músculos pequeños de la cara y los ojos, luego a los músculos de las extremidades, y finalmente a los músculos respiratorios. La secuencia se invierte durante la recuperación. Este patrón permite al equipo anestésico estimar la profundidad del bloqueo y ajustar las dosis según las necesidades quirúrgicas del momento. Desde el punto de vista farmacológico, los no despolarizantes presentan un inicio de acción más lento que la succinilcolina, generalmente de 2 a 5 minutos, pero con una duración mucho más prolongada, que puede variar de acuerdo con el agente utilizado. Se metabolizan principalmente por vías hepáticas y renales, por lo que la función de estos órganos influye directamente en la eliminación del fármaco y en el tiempo de recuperación del paciente. Existen 3 grandes grupos según su duración de acción. De acción corta, como el mibacurio, cuya duración es de 15 a 30 minutos. Es ideal para procedimientos ambulatorios o de corta duración. De acción intermedia, como rocuronio y becuronio, con un efecto de 30 a 60 minutos, siendo los más empleados en cirugías generales por su equilibrio entre potencia y control. De acción prolongada, como el pancuronio, con una duración de 60 a 120 minutos, reservado para cirugías extensas o situaciones en las que se requiere relajación prolongada, como en unidades de terapia intensiva. En la práctica clínica, los bloqueadores no despolarizantes se usan ampliamente para facilitar la intubación endotraqueal, mantener la relajación muscular durante procedimientos abdominales, torácicos u ortopédicos, y optimizar las condiciones quirúrgicas. Una vez concluida la cirugía, el efecto del bloqueo debe revertirse farmacológicamente mediante inhibidores de la acetilcolinesterasa, como neostigmina o edrofonio, los cuales incrementan la concentración de acetilcolina disponible en la sinapsis y desplazan al bloqueador del receptor.
Dado que este proceso puede inducir bradicardia u otras respuestas colinérgicas, se administran simultáneamente agentes anticolinérgicos como la atropina. Los bloqueadores neuromusculares despolarizantes constituyen un grupo especial de relajantes musculares cuyo mecanismo de acción es único dentro de la anestesiología. El principal representante y prácticamente el único en uso clínico es la succinilcolina, también conocida como cloruro de succemetunio. Su característica más distintiva es su capacidad para imitar la acción de la acetilcolina, provocando una despolarización inicial de la membrana muscular, seguida de una parálisis flácida sostenida. En condiciones normales, la acetilcolina liberada en la placa motora se une a los receptores nicotínicos, desencadenando un potencial de acción que produce la contracción muscular, y luego es rápidamente degradada por la enzima acetilcolinesterasa. La succinilcolina, en cambio, se une al mismo receptor pero no es degradada con la misma rapidez, lo que mantiene la membrana muscular en un estado de despolarización constante. Como resultado, después de un breve periodo de contracción visible, conocido como fasciculaciones musculares, el músculo pierde la capacidad de generar nuevos potenciales de acción, produciendo una parálisis completa y transitoria. Este fármaco posee un perfil farmacocinético muy particular, tiene un inicio ultrarrápido de acción, generalmente entre 30 y 60 segundos, y una duración muy corta, de 5 a 10 minutos. Es metabolizado por las pseudocolinesterasas plasmáticas, y su eliminación no depende del hígado ni del riñón, lo que lo convierte en el relajante de elección en situaciones de urgencia donde se requiere intubación de secuencia rápida. Por ejemplo, se utiliza en pacientes con estómago lleno, trauma múltiple o emergencias obstétricas, donde es crucial asegurar la vía aérea en cuestión de segundos. Sin embargo, a pesar de sus ventajas, la succinilcolina también tiene efectos adversos importantes que deben conocerse y prevenirse. Uno de ellos es la hiperpotasemia, que puede desencadenar arritmias graves, especialmente en pacientes con quemaduras extensas, lesiones medulares, distrofias musculares o denervación prolongada. También puede causar bradicardia, sobre todo en niños o tras dosis repetidas, y aumento de la presión intraocular e intracraneal, lo que la contraindica en pacientes con glaucoma o traumatismo craneal. Una de las complicaciones más temidas es la hipertermia maligna, una reacción metabólica aguda y potencialmente mortal en individuos genéticamente susceptibles. Se caracteriza por rigidez muscular, aumento súbito de la temperatura corporal, acidosis metabólica y taquicardia. Ante esta emergencia, el tratamiento inmediato consiste en la suspensión del agente, ventilación con oxígeno al 100% y administración intravenosa de dantroleno sódico, el único fármaco capaz de revertir la crisis. Otro efecto frecuente, aunque menos grave, es el dolor muscular postoperatorio, resultado de las fasciculaciones iniciales. Para disminuirlo, en algunos casos se administra una pequeña dosis de bloqueador no despolarizante. La anestesia local y regional constituye una de las alternativas más seguras y eficaces dentro del manejo anestésico moderno, especialmente en procedimientos que no requieren la pérdida total de la conciencia. Su objetivo principal es bloquear de manera reversible la conducción nerviosa en una zona específica del cuerpo, permitiendo que el paciente permanezca despierto, consciente y estable durante la cirugía. A diferencia de la anestesia general, en la que se produce un estado de inconsciencia completa, la anestesia local o regional actúa directamente sobre los nervios periféricos o plexos nerviosos, inhibiendo la transmisión del impulso doloroso al sistema nervioso central. Esto se traduce en un procedimiento más seguro, con menor impacto hemodinámico y respiratorio, lo que resulta ideal para pacientes con comorbilidades cardiovasculares o respiratorias. Entre sus principales ventajas se encuentran la estabilidad fisiológica, la recuperación más rápida, la menor incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios y una reducción significativa del dolor después de la cirugía. Además, en la mayoría de los casos, permite una alta hospitalaria precoz, favoreciendo la rotación eficiente de pacientes y la recuperación ambulatoria. Dentro de esta categoría, diferenciamos dos modalidades. Anestesia local, en la que el anestésico se aplica directamente sobre los tejidos de la zona a intervenir, bloqueando terminaciones nerviosas pequeñas. Anestesia regional, en la que se infiltra el anestésico cerca de un nervio principal, un plexo o una raíz espinal, bloqueando una región corporal más amplia, como un miembro o el abdomen inferior. El paciente bajo anestesia regional conserva la conciencia, puede comunicarse con el equipo médico y mantiene sus funciones respiratorias.
Esto requiere una comunicación constante para evaluar su confort, detectar signos de ansiedad o molestias y asegurar que la anestesia cubra adecuadamente el área quirúrgica. El rol de enfermería en este tipo de procedimientos es fundamental. Debe preparar el material estéril, posicionar al paciente correctamente, verificar las dosis y concentraciones del anestésico, y vigilar continuamente los signos vitales. También es importante controlar los posibles efectos adversos, como hipotensión o reacciones alérgicas, y estar preparada para asistir en maniobras de reanimación si ocurriera una toxicidad sistémica. En resumen, la anestesia local y regional representa una estrategia terapéutica moderna que combina eficacia, seguridad y confort. Su aplicación requiere conocimiento anatómico, precisión técnica y una vigilancia constante. Para el personal de enfermería quirúrgica, dominar sus principios es esencial, ya que contribuye directamente al bienestar del paciente y a la calidad del acto quirúrgico. Los anestésicos locales son fármacos diseñados para bloquear de forma reversible y selectiva la transmisión del impulso nervioso, impidiendo que el estímulo doloroso llegue al cerebro. Su mecanismo de acción se centra en los canales de sodio dependientes de voltaje, presentes en la membrana de las fibras nerviosas. Cuando estos canales se bloquean, se interrumpe la entrada de iones de sodio, y con ello se evita la despolarización de la neurona. En otras palabras, la señal eléctrica no puede propagarse, y por tanto, la sensación de dolor no se percibe. Este efecto es local y transitorio, lo que significa que solo afecta la zona donde se aplica el fármaco, sin alterar las funciones sistémicas del organismo. La magnitud y duración del bloqueo dependen de varios factores: la concentración del anestésico, su liposolubilidad, la unión a proteínas plasmáticas, el flujo sanguíneo local y el pH del tejido. En tejidos inflamados o con pH ácido, por ejemplo, la eficacia disminuye porque el fármaco se ioniza en exceso y penetra con menor facilidad en la membrana neuronal. Los anestésicos locales actúan con mayor eficacia sobre las fibras nerviosas pequeñas y no mielinizadas, responsables de transmitir el dolor y la temperatura. Por eso, la pérdida sensitiva ocurre de forma progresiva. Primero desaparece la sensación de dolor, luego la de temperatura, seguida del tacto y, por último, la función motora. Este patrón explica por qué el paciente puede seguir moviendo la zona anestesiada aun cuando ya no siente dolor. Un aspecto importante en la práctica anestésica es la adición de vasoconstrictores, como la adrenalina en concentraciones de 1, 100,000 o 1, 200,000. Su incorporación prolonga el efecto del anestésico al reducir su absorción sistémica, disminuye el riesgo de toxicidad y mejora la hemostasia local al contraer los vasos sanguíneos del área infiltrada. No obstante, esta combinación debe usarse con precaución en regiones con irrigación terminal, como los dedos, la nariz o el pene, donde la vasoconstricción podría provocar isquemia tisular. El personal de enfermería quirúrgica debe conocer la farmacología básica de estos agentes para asistir al anestesiólogo en su administración y vigilar las posibles reacciones adversas. Una dosis excesiva o una inyección accidental en el torrente sanguíneo puede causar toxicidad sistémica, manifestada por visión borrosa, zumbido en los oídos, somnolencia, convulsiones o depresión respiratoria. La observación continua del paciente y el control del monitoreo son esenciales para actuar con rapidez ante cualquier signo de alarma. En conclusión, el mecanismo de acción de los anestésicos locales se basa en un principio simple pero potente: impedir que el impulso nervioso viaje desde la periferia hasta el cerebro. Esta acción, cuando se utiliza con conocimiento y precisión, proporciona un control efectivo del dolor y una mayor seguridad en el procedimiento quirúrgico. Los anestésicos locales pueden clasificarse de distintas maneras, pero la más utilizada en la práctica médica se basa en su estructura química, que determina su metabolismo, duración de acción y posibilidad de generar reacciones alérgicas. Desde este punto de vista, se dividen en dos grandes grupos: ésteres y amidas. Los anestésicos tipo éster son los más antiguos y se caracterizan por su metabolismo rápido a través de las colinesterasas plasmáticas. Ejemplos clásicos son la procaína, la tetracaína y la benzocaína. Aunque fueron los primeros en usarse de forma generalizada, actualmente se emplean menos por su mayor riesgo de reacciones alérgicas, ya que uno de sus metabolitos, el ácido paraaminobenzoico, PABA, puede desencadenar hipersensibilidad. No obstante, siguen siendo útiles en procedimientos menores o en aplicaciones tópicas, como en pomadas o anestésicos de mucosas. Por otro lado,
Los anestésicos tipo amida constituyen la base de la anestesia moderna. Se metabolizan en el hígado, lo que les confiere una duración de acción más prolongada y un perfil de seguridad mejorado. En este grupo se encuentran la lidocaína, la bupivacaína, la mepivacaína y la ropivacaína. La lidocaína, en particular, es considerada el estándar de referencia, gracias a su equilibrio entre potencia, seguridad y versatilidad. La bupivacaína, en cambio, tiene una acción más larga, por lo que se usa frecuentemente en analgesia epidural o postoperatoria, aunque debe administrarse con cuidado por su potencial cardiotóxico. La ropivacaína, más moderna, ofrece una duración similar pero con menor riesgo cardiovascular. Otra forma de clasificar los anestésicos locales es según su duración de acción. Los de acción corta, como la procaína, duran entre 30 y 60 minutos y se utilizan principalmente en procedimientos diagnósticos o suturas simples. Los de acción intermedia, como la lidocaína, actúan de 60 a 180 minutos y son los más versátiles, utilizados tanto en bloqueos locales como en anestesia regional. Finalmente, los de acción prolongada, como la bupivacaína, ofrecen analgesia de 3 a 8 horas, ideales para cirugías mayores o control del dolor postoperatorio. Un aspecto importante es que la elección del anestésico depende del tipo de procedimiento, la extensión del área a tratar, el estado general del paciente y la necesidad de control del dolor postoperatorio. En muchos casos, se combinan con vasoconstrictores para prolongar su efecto y reducir el riesgo de absorción sistémica. El rol de enfermería es fundamental en la preparación, administración y vigilancia posterior a la infiltración anestésica. Debe asegurarse de que se emplee el agente adecuado, registrar las dosis, vigilar los signos de toxicidad y reportar de inmediato cualquier síntoma como adormecimiento lingual, visión borrosa o alteraciones del pulso. Los procedimientos anestésicos abarcan distintas técnicas diseñadas para bloquear la sensibilidad en un área específica del cuerpo, facilitando la intervención quirúrgica o diagnóstica sin que el paciente experimente dolor. Su elección depende del tipo de cirugía, la extensión del campo operatorio, el estado del paciente y la experiencia del equipo anestésico. Dentro de la práctica clínica, los métodos más comunes son la anestesia tópica, la anestesia por infiltración, el bloqueo de campo y la anestesia regional, cada uno con indicaciones y particularidades específicas. La anestesia tópica se aplica directamente sobre la piel o las mucosas, sin necesidad de punción. Es ideal para procedimientos menores o no invasivos, como endoscopías, sondajes o suturas superficiales. Por ejemplo, la lidocaína en spray al 10% se utiliza en endoscopías digestivas, mientras que el gel de lidocaína al 2% se aplica en sondajes vesicales. También se emplean cremas como EMLA en pediatría, para disminuir el dolor durante venopunciones. Su ventaja principal es la facilidad de uso y la rápida recuperación del paciente. La anestesia por infiltración consiste en la inyección directa del anestésico en los tejidos de la zona a intervenir. Esta técnica bloquea las terminaciones nerviosas locales, creando un área anestesiada bien delimitada. Es muy útil en procedimientos ambulatorios, suturas, extracciones dentales simples o cirugías dermatológicas. Se suele emplear lidocaína al 1% o 2%, con o sin adrenalina, dependiendo del grado de vascularización del área. La adrenalina ayuda a prolongar la duración y reducir el sangrado local. El bloqueo de campo es una variación de la anestesia por infiltración, en la que el anestésico se aplica alrededor del sitio quirúrgico, generando una barrera que impide el paso del estímulo doloroso hacia la zona central. Es útil en cirugías de mano, pie o hernias umbilicales pequeñas, ya que ofrece un control más amplio del área sin necesidad de infiltrar directamente sobre el nervio. Por su parte, la anestesia regional bloquea la conducción nerviosa de áreas corporales extensas mediante la administración del anestésico cerca de un plexo o nervio principal. Dentro de esta categoría se incluyen 3 modalidades principales. Bloqueos nerviosos periféricos, empleados para intervenciones en extremidades. Se realizan sobre el plexo braquial, lumbar o sacro, frecuentemente guiados por ultrasonido. Anestesia epidural, donde el fármaco se deposita en el espacio epidural, permitiendo una analgesia prolongada y regulable, ideal para trabajo de parto, cesáreas o cirugías abdominales. Anestesia raquídea o subaracnoidea, aplicada directamente en el líquido cefalorraquídeo. Su inicio es rápido y el bloqueo es profundo,
siendo útil en cesáreas o cirugías ortopédicas de miembros inferiores. Cada una de estas técnicas requiere una estricta asepsia, una correcta identificación de los puntos anatómicos y una vigilancia continua. Aunque la anestesia moderna es altamente segura gracias a los avances en farmacología y monitorización, toda intervención anestésica implica un riesgo inherente de complicaciones, que pueden presentarse tanto de forma inmediata como tardía. La identificación temprana y la intervención oportuna son esenciales para evitar desenlaces graves. Estas complicaciones se dividen en dos grandes grupos, locales y sistémicas, y cada una exige la vigilancia permanente del equipo quirúrgico, especialmente del personal de enfermería. Entre las complicaciones inmediatas locales, las más comunes son el dolor, la inflamación o el hematoma en el sitio de punción, generalmente por una técnica inadecuada o lesión vascular accidental. También puede presentarse infección local, aunque es poco frecuente si se mantiene una técnica aséptica rigurosa. En bloqueos nerviosos o anestesia regional, existe el riesgo de lesión directa de un nervio o vaso sanguíneo, lo que puede causar parestesias, sangrado o debilidad transitoria. En cuanto a las complicaciones sistémicas inmediatas, destacan la toxicidad por anestésicos locales, las reacciones alérgicas y los efectos hemodinámicos adversos. La toxicidad sistémica ocurre cuando el anestésico entra accidentalmente en el torrente sanguíneo o se administra en dosis excesiva. Los síntomas iniciales incluyen visión borrosa, zumbido en los oídos, somnolencia, confusión, en casos graves, convulsiones, depresión respiratoria o paro cardíaco. Una de las más temidas es la toxicidad por bupivacaína, capaz de provocar arritmias ventriculares graves y paro cardíaco resistente a la reanimación convencional. En estos casos, el tratamiento consiste en la administración intravenosa de emulsión lipídica, intralipid marca registrada, que actúa como trampa para el anestésico, reduciendo su concentración plasmática. Las reacciones alérgicas se presentan con mayor frecuencia en anestésicos tipo éster, debido a la formación del metabolito PABA. Los síntomas pueden ir desde eritema y prurito hasta broncoespasmo y anafilaxia. Por su parte, los efectos hemodinámicos, como la hipotensión y la bradicardia, suelen observarse en bloqueos epidurales o raquídeos, como consecuencia del bloqueo simpático. Estas situaciones requieren reposición de líquidos, administración de vasopresores y monitoreo cardiovascular continuo. En el grupo de complicaciones tardías, se incluyen las infecciones en el trayecto del catéter epidural o en el sitio de punción, que pueden evolucionar hacia meningitis o absceso epidural si no se tratan a tiempo. También pueden presentarse lesiones neurológicas transitorias o permanentes, cefalea postpunción dural por fuga de líquido cefalorraquídeo y disfunción cognitiva postoperatoria, especialmente en adultos mayores. Esta última se manifiesta como desorientación, somnolencia o delirium, y suele resolverse con medidas de apoyo y vigilancia cercana.